Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un repasito nada más de algunas cosas que, que estuve escribiendo. Hoy no se dirige la clase a un autor o un tema, sino un popurrí, ¿no? Escribí una parodia al gigantesco, no una parodia, una especie de homenaje o una contraparte a al gigantesco libro de Bioy Casares, editado póstumo y expurgado, donde habla mal con hipocresía de todos los escritores. Entonces yo quise hacer un paralelismo con dos amigos filósofos, ¿no? Entonces este se llama Lebrelli. Empieza un epígrafe que es una cita a una película hermosa, ¿no? Que es The Shop Around the Corner, la tienda de la esquina, con Maureen O'Hara, que le dice a James Stewart: si bien es cierto que estamos en la misma habitación, no puede decirse que usted y yo estemos realmente en el mismo planeta. Bueno, entonces, acá viene este prefacio. Si el Borges de Casares, con sus monumentales 1650 páginas, constituyó acaso el acontecimiento literario de la década, en virtud de sus sagaces observaciones, jugosos chismes, sabrosas cuereadas, y en razón del afectuoso testimonio redimido de una amistad que ignoró tanto las cursilerías como las habituales vilezas porteñas, voy a morir en mi ley de anticipación, se atreve a vaticinar que el Lebrelli del mediático Thomas Isaac, hijo del dueño de la fábrica de medias, Polis Sila, son chistes idiotas, pero eran, digamos, la buena leña se prende con querosén barato. Muchas veces hay que hacer una especie de concesión, que es: este chiste a mí no me gusta, no me causa gracia, pero estimuló al autor a seguir adelante. Porque realmente hay que seguir adelante. Joyce, en las cartas que le manda al hermano, dice: estoy escribiendo el Ulises, no lo puedo soportar. Espero que alguien pueda soportar leerlo. Bueno, entonces, Polis, un juego para con Ciudadela, con Tomás Abraham. Este no tardará en configurarse como el suceso filosófico del lustro Weltanschauungens, aparte, fundamentalmente por la cálida confrontación de sus versados esgrimistas orales. Habida cuenta de la visión modernamente tomista, por Santo Tomás de Aquino, de Juan José J.J. Lebrelli, claramente contrapuesta al clásico aristotelismo de Tommy Isaac, en un aristotelismo que ha sido siempre tachado de clavista, la tensión dialógica se abisma en una dialéctica que llega a hegelianas antítesis, que se retraducirán a la postre en la ausencia total de conclusión, sin tesis. Tal es el caso de la discusión metafísica del 21 de 9 de 2001 en torno a si una mujer debe tener buenos pechos o buenas posaderas, cuando Isaac se muestra aviesamente lacónico, aunque tiene una opinión secretamente muy bien formada, in pectore, mientras que Lebrelli, de orientaciones erógenas alternativas, es ostensible antitético. Si la inspiración para el inmenso diario de Bioy fue el consagrado Johnson de Boswell, el registro de debates ontológicos que se llevó a cabo fue llevar a la pantalla grande el debate ontológico, onto y retonto, interrumpidos por temas oncológicos o contraire. Posee un antecedente harto más fundante e ilustre, los diálogos platónicos, lo cual no obsta para que el paralelismo trazado arroje luz sobre tangibles, tangenciales y a veces contingentes semejanzas con su hipóstasis literaria. Si Borges sorprende por su soberbia al criticar a Goethe, a Dante y llegar a calificar a Shakespeare de divine amateur, Lebrelli asombrará al filósofo en pantuflas con sus intempestivas descalificaciones por obscenidad a Renato Descartes. Voy a hacer pasar todo por mi duda un poco chabacano. Y su iconoclástica irreverencia de reorientación vocacional, sacrílega, dirigida heréticamente a Immanuel Kant. Debería haber sido creativo publicitario, sapere aude, atrévete a saber,
es un eslogan perfecto, el Tribunal de la Razón, un jingle para cantar en sonsonete con el despertar del sueño dogmático, el cielo estrellado sobre la testa, el corazón de dulce leche y la conciencia moral en su interior. Lo incognoscible, a lo que más se parece es a las biopuritas. Del mismo modo que el ser que etimológicamente inventa Heidegger de tener tanta sustancia como un yogur dietético, 18 del 6 de 1998. Otra similitud en este caso trágica es que si Borges vivió bajo la opresión tiránica de Juan Domingo Perón, al licenciando Lebrelli le tocó en suerte, una suerte de desgracia, sin suerte, vivir la era posmoderna con su entronado culto al lenguaje culto o coloquial, devenido objeto de estudio par excellence, habiendo desplazado el universal interés por el cosmos que data de la antigüedad helénica y la posterior focalización antropocéntrica que privilegia al sujeto. Es ineludible. Las palabras y las bolas, Duncan en 1979, JJ manifestó su desprecio aristocrático por esta moda del paradigma epistémico, por este monstruo gnoseológico, por esta bestia negra de negros bestias, y la improcedente antropomorfización determinista y el animismo místico y esencialista ya reificado de unos ruidos que salen de la buzarda por parte de quienes ignoran con plenitud la prevalencia inminente del pensamiento visual que augura premonitoriamente el concurso del asequible imperio de la intervención del entendimiento olfativo. Por gentileza de Empédocles Ediciones, Maracaibo 2008, aquí tienen ustedes un anticipo exclusivo en su formato heraclitianamente fragmentario. 12 del 3 de 1980, come en casa Lebrelli. Dice que todo fluye, en griego se dice Pantarrey, y que sería un estupendo nombre para una banda de heavy metal a la Kiss. Lo insto a documentarse en los baños de Constitución para nuestro libro Coitos breves y extraordinarios, cuyo anticipo proveyó el exquisito pato laqueado que estamos almorzando. Dice que aunar el sentido comercial a la erudición es algo infrecuente, y me compara con Tales de Mileto, según él un broker de bolsa avant la lettre, al aprovisionarse de aceite de oliva, previendo la etapa de sequía y revendiéndolos leoninamente a precio de usura a sus conciudadanos menos cultivados. Salteamos 5 del cuadro del 81 como en casa Lebrelli y leemos con penuria intelectual sistemas filosóficos para el concurso del diario Zeitgeist, del cual soy jurado. En la SAFE, Sociedad Argentina de Filósofos Snobs, nos aborda Alejandro Rosenkrantz. Nos pregunta si ya leímos el del ubicuo dilema hamletiano que articula Pirrón de Lea con Émile Cioran. Para despacharlo, le mentimos que estamos facultados para declarar el concurso desierto. En rigor, solo podemos declarar el concepto de verdad como criterio de cierto, o a lo sumo recategorizar un ensayo bajo la playa de ensayos que remiten a o quedan en la nada. Apuro a Lebrelli para no toparnos con Adolfo Carpe, quien aprovechó el cambio de autoridades y rápido de reflejo ya habla como si hubiera sido idealista trascendental de toda la vida. Conduzco la moto que me prestó el joven efebo Enrique Pezones y dejo a Lebrelli en su casa, zanjando la discusión de quién manejaba con un argumento de Hume para negar el yo. 6 del 481, como en casa Lebrelli, leemos la libertad es libre, muy evidentemente teñido de materialismo histórico, pero refrescantemente libertario. Ataca todos los determinismos, desde el de la permanencia y el del cambio, ilusión de alternativas en Parménides y Heráclito. Confrontar con Jorge Drexler, cada uno da lo que recibe. Hasta el determinismo biológico de Nietzsche, el determinismo cultural del propio Karl Marx y, lo que nos deslumbró, el opresivo determinismo incontestable y liberticida, la totalitaria responsabilidad en Jean-Paul Sartre. Le digo a Lebrelli que el modesto tratado, que se llama Intentactus, hasta ahora me parece que se lleva el premio, pese al poco prometedor seudónimo Supra Sisek. Pero me sugiere con suspicacia cierto plagio a Spinoza, hábilmente reformulado. Consultamos la ética, donde leemos aquello de que si una piedra arrojada poseyera conciencia, proclamaría estar cayendo motu proprio, pero advierto que Lebrelli ya no conserva esa memoria proverbial que le permitía rememorar cada cita de oídas subespecie eternitatis. Propongo los ensayos de Montaigne, siquiera para reanimar su ánimo. Reímos al volver a pasar por el corazón recordare par cœur by heart, ¿no? En muchos idiomas recordar es volver a pasar, porque tiene la palabra corazón, está vinculada a las emociones, la memoria. No en alemán, los alemanes no tenemos emociones.
auswendig, o sea, por fuera, o sich erinnern, adentrarse. ¿Qué quedamos? Reímos. Al volver a pasar por el corazón la crítica a las convenciones, el pañuelo con el que se preserva amantísimamente las bacterias y estreptococos, y advertimos en un pasaje que refiere al buen morir, que Stevetan Todoros tomó de aquí prestado su último título, ¿no? Del ensayo de Montaigne, El jardín incompleto, que dice que si la muerte te fuera a sorprender hoy, te gustaría que te sorprenda mientras estás plantando tus melones. Es tan linda la cita que sugiero realizar una antología eutanásica que comenzara por Epicuro y su idea de que allí donde estamos no está la muerte, y allí donde está la muerte no estamos nosotros. Lebrelli deplora el Cabernet Sauvignon que le convidé a Soteas, cosecha en el 78, porque le impide traer anémicamente a colación la cita de Voltaire, que aquí parece homenajeada. Evoco a Martin Luther King, quien dijo que si fuera el último de su vida igual cultivaría su jardín. Y no puedo evitar referir la otra cita, la del rabino, que al ser sorprendido en la marcha en pro del igualitarismo negro, declaró que estaba rezando con los pies. Lebrelli, visiblemente molesto, dice que más que un auténtico aparato de citas, ya soy todo un auténtico aparato a secas. Promete traer mañana Fuente Secreta de La Libertad es Libre. Me pide que por nada del mundo, ni por el aire, ni por la tierra, ni por el fuego, ni por el agua, otorgue aún el lauro. Luego vomita abundosamente en mi sofá cama ad nauseam. 7481, iracundo y desencajado, Lebrelli me toca el timbre a 5 de la mañana para revelarme que se ha hecho extraer una muela cariada en razón de que el dolor humano tolerable, por no advertir la raigambre del plagio, había sobrepasado la medida. Estos son chistes para mí, para quien haya leído este libro de Borges. El Borges de Bioy tiene una escena en la que lo rechaza María Esther Vázquez. Lo deja por otro candidato mejor. Borges estaba muy enamorado. Sufrió horrores ese rechazo. Entonces le cuenta a Bioy que se anima a hacerse extraer una muela que tenía cariada, que venía postergando y que le dolía. Y dice, no es tan terrible el dolor, ¿eh? No, yo fui, llegué, dije, no me importa, voy al primer dentista que vaya. Y bueno, increíble. Yo pregunté un poquito sobre el instrumental, me habló de que los franceses son más rústicos y los ingleses son más refinados. Yo hubiera querido que al revés, pero bueno, debe ser el judío que hace en Inglaterra y en Francia. Es muy gracioso todo lo que cuenta. Y le agradece a María Esther Vázquez otro día que la ve y le dice, tengo que agradecer, porque yo tenía pánico, era muy cobarde, no tenía nada de valentía para sacarme la muela, pero cuando me rechazaste el dolor sobrepasó la medida de lo tolerable, ya nada me podía doler más, entonces pudieron extraerme la muela. Y le cuenta a Bioy, dice, fue bárbaro, me habían sacado la muela, no me dolía tanto, pero después me volví a acordar de esta chica y la magia de la muela se desvaneció. Bien. Entonces acá, bueno, él está frustrado porque no advirtió el plagio. Le cauterizo la encía con Farmequis mientras me refiere cómo la policía lo detuvo a priori para pedirle documentos, pero que socráticamente se comió la cicuta doblada. Leemos por última vez La Libertad es Libre, procurando descifrar el origen genésico del elocuente párrafo final. Pero ¿qué cosa es la libertad? Si nadie me lo pregunta, yo lo sé para entenderlo. Pero si quiero explicarlo a quien me lo pregunte, no lo sé para explicarlo. Le digo que ya no tenemos el tiempo necesario para detectar al augusto plagiario o al acaso santo. Mientras con la pico del oro le efectuó la curación, al parecer toca un nervio y Lebrelli no se ahorra puteadas y calajeadas. Exit saepe foras magnis, ec aeribus ile, esse domini, quem parte subito que reventat, quipe forum nihilo melius quis rentiat, currit agens manus ad vilem, esse precipitanter auxilium tectis, quasi ferre ardientibus pelotutis. 2 de 4 de 1982, paso a buscar a Lebrelli para llevarlo a Plaza de Mayo, a celebrar la reconquista del archipiélago austral, y para que se ore. Estuvo enfrascado en los últimos 5 meses con las ópera polémica de la edición de Würzburger sobre la Stromata de Clemente Alejandría, que mi mujer le regaló para gastar una broma el 28 de diciembre pasado. Me saca con cajas destempladas carpiendo,
y me compara tertio non sequitur con la simpatía por parte de Platón hacia el tirano de Siracusa. Recuerdo a Séneca para mis adentros y me vuelvo a mi casa a redactar para los anales de la aporía una nota que me pidieron sine qua non acerca del conejo Tarantini. 29 del 6 de 1982, come en casa Lebrelli. Lo recibo como el eterno candidato al premio Nobel de Filosofía, explicando que estará sepulto 6 metros bajo tierra antes de que extiendan el palmarés sueco a la disciplina madre de todas las ciencias e hija del asombro. Por toda respuesta orina en el paragüero, dando cuentas de lo menguado de su vista después de las últimas hemorroides. Cito una publicidad de pianos que utiliza una frase de Nietzsche ignorando su intención irónica. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Sin música, la vida sería un error. Completa la cita en perfecto alemán Hochdeutsch de Erfurt y la traduce a risotadas. El alemán se figura que el buen Dios toca en persona la cornamusa. Eso está en el crepúsculo de los ídolos, ¿no? De Nietzsche. Eso lo entona, o sea, realmente es una producción absurda, es una burla a Schopenhauer, que le da lugar a la música un lugar desmedido, esa que es la objetivación pura de la fuerza que anima todas las cosas, la voluntad. De Nietzsche dice, sí, bueno, sin música debe ser horror, entonces. Pero la humanidad no creyó en ese sarcasmo, vio poética la frase, que es una frase que tiene la palabra, la música, como una, digamos, verdad que nosotros volvemos empírica, pero es una verdad por definición. Entonces, si yo creo que sin la música de Chuck Berry la vida es un error, y vos crees que sin la música de Debussy, ambos decimos, Nietzsche está diciendo lo que digo yo. Bueno. Esto lo entona y jocoso comienza a desgranar perlas de su bagaje simbólico, contagiándome su amor a las etimologías y su entusiasmo, que etimológicamente significa tener los dioses adentro. En realidad tener a Zeus adentro, no Zeus. Entusiasmo. Maradona. La tenés adentro. Dice que leyó en no sé qué manual filosófico que escribió un opa a cuerda que Platón aconsejaba fuertemente que ninguna de las preocupaciones humanas nos quite el sueño. Sacado de contexto parece Dale Carnegie, ¿te das cuenta? Como si Platón no se apresurase a encargarse de aclarar inequívoca y explícitamente que nuestra mente debe ocuparse febril y angustiosamente de los temas suprasensibles. Me guiñé un ojo. Le replico que también existe la errada creencia popular de que Sócrates murió estoica y abnegadamente, siendo en realidad que el inventor de la ignorancia sabia era un devoto creyente de la vida ultraterrena. Carraspea, como no soy el único que lo ha homologado el esposo de Xantipa, atacar la figura emblemática con la que se consustancia idiosincráticamente es un evidente gaf, un error. Le solicito indulgencia, haciendo una apología de la frase es la excepción que confirma la regla y me corrige ofuscado, citando en latín de Juvenal el exceptio regula probat, la excepción pone a prueba la regla, popperiana y no porteñamente. En realidad, la frase de Cicerón lo que dice es el hecho de que existe una excepción demuestra, lo que es más importante es donde ponemos el acento, que existe una regla. Bien. Para reanimarlo le propongo escribir una en colaboración a la historieta que me encargó el semanario Protágoras Ilustrado, El hombre es la medida de todas las cosas, referido al tamaño del falo. Le explico mi idea, usar las categorías kantianas innatas, duración, potencia, largor, anchura, como personajes didácticos que de manera propedéutica acerquen el saber al lego. Sus glándulas salivares se activan notoriamente. Comienza a balbucear que para el obispo de Berkeley el falo solo nos da toda su medida en la interacción con la cúnea, el coño en lo posible no a secas, y me refresca aquella pregunta celebérrima. ¿Hay luz en la heladera cuando nadie la abre? Le contesto riendo que si tomásemos la filosofía del obispo de Berkeley como verdadera base perceptiva, deberíamos concluir que decir que mi garompa existe porque me la veo y la siento erectarse ya es incurrir en metafísica. Lo más físico, lo que Schopenhauer considera la única representación intuitivamente pura de la voluntad del propio cuerpo, desde su idealismo deviene lo menos inmanente del sistema solar. Reímos y llega Sofía, mi esposa, que tiene un radar para percibir cualquier alusión intramundana de la pija. Le digo que estamos decidiendo si la noción de tamaño es lo que William James desde su pragmatismo consideraría verdadero, en el sentido de útil.
nos responde dualistamente que el tamaño es metafóricamente útil en la instancia primera de la generación del deseo, pero insignificante en lo ulterior de la consumación. Como dijo Maitén, una vez que te calentaron, poco importa lo que te metan. Le preguntamos si coincide con lo afirmado por Kant en la estética, referido al canto de las aves, y, salvando las distancias, al primoroso culo del David de Miguel Ángel. Se muestra ahora monista, a mi juicio en exceso racionalista, habida cuenta de que participo o creo participar de su experiencia mediante los sentidos, y declara que los glúteos musculosos sirven darwinianamente para garantizar un reempuje prodigioso por tracción trasera, cuando el chongazo se hincha como un yovaca desbocado removiendo el noúmeno hasta los riñones. 31 del 2 de 1983, come en casa Lebrelli, discutimos acerca de la naturaleza del tiempo, perdiéndolo irreparablemente por espacio de 3 horas. MacTaggart no lo convence tanto como Kierkegaard y se niega de plano a discutir a los griegos que eran tan animales que ignoraban el presente. No le contestó que entonces serían poco animales. No hago el juego de palabras del presente griego, a pesar de que Hegel no hace algo mejor con aquello de das Bekannte y lo Erkannt. He notado que la filosofía alemana no le place los días que comemos trucha. Debo admitir que el malestar comenzó con mi pésima broma referida al pato lógico, ente heideggeriano, en alemán ente es pato, y el hecho de que pato en alemán se diga ente. Está bien. Entonces, ¿qué tengo que aclarar de acá? Bueno, que realmente para los griegos solo existía el pasado y el futuro. No es que decían pasado, presente y futuro. Es decir, la invención del presente fue una antes y un después. Bueno, para reanimarlo, le digo que una vez que sepamos qué es el tiempo, sabremos qué es el espacio, según la categoría acuñada por el físico Einstein, el continuo espacio-tiempo. Me apostrofa anatemizadoramente, recordándome su búsqueda de inmutabilidades, lo newtonianamente menos relativas posible. No le digo que pocas cosas habrá más inmutable que su mal talante. 12 del 3 de 1983, come en casa Lebrelli. Zumbón se mofa de mis pesas y me recuerda que Robert Musil, el autor de Mann ohne Eigenschaften, el hombre sin atributos, murió haciendo gimnasia. Le explico que el músculo es un ornato en nuestra era, nada menos funcional y necesario, siendo yo un intelectual en un país emergente y no un leñador canadiense. Lejos de su discurso condenatorio para con todo fisicalismo de sesgo biologicista, le aclaro que los tríceps representan algo que contribuye en mi cónyuge a lo imaginario, para decirlo con Lacan. Da un respingo y saliva a mi alfombra declarando que Lacan le chupó todo a Heidegger. Retruco que la vida íntima de los pensadores me importa menos que su obra, lo único que vive intrínsecamente en mí. Comienza su ditirámbica diatriba contra la prevalencia de la lengua, en tanto que objeto que yo no quise conducirlo a aquel infinito debate otra vez. Y aquí tenemos un hermoso ejemplo de cómo los mejores juegos de palabras no son los más graciosos. Es más gracioso decir, en la panadería citaron hoy a Medea. Sí, quiero que me dé 1 kilo de pan. Esa mala pronunciación, que no es un juego de palabras perfecto, es mucho mejor que en tanto que objeto, que es perfecto y es más de una palabra. Lo voy a repetir, pero realmente no es gracioso. Comienza su ditirámbica diatriba contra la prevalencia de la lengua en tanto que objeto, ¿no? O sea, como cosa. En tanto que objeto, mientras yo argumento en contra, adversativamente, en tanto que objeto. Es como el sin parar mientras. Hay juegos de palabras que me salen pero milimétricamente perfectos y no tienen la menor gracia. Bueno, comienza su dinámica dialéctica contra la prevalencia de la lengua en tanto que objeto, que yo no quise conducirlo a aquel infinito debate otra vez, ¿no? Por ejemplo, el feminismo reputa a la mujer trabajadora, emancipada, empoderada, y el machismo las reputa madre. Por lo menos ahí el insulto final es gracioso. Bueno, concede que la palabra tiene su importancia para organizar los conceptos y que la idea de que una imagen vale 1000 palabras solo puede decirse con palabras.
Digo que parece que el lenguaje pensamiento es como si los ladrillos que significaron la erección de esta casa son mi hogar. Fastidiado, trata de dibujar con tiza su desaprobación, pero como no adivino a Edmundo Husserl ni a Ludovico Wittgenstein en sus desvaídos monigotes, condesciende al habla. En el principio su génesis era el verbo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Murmuró. ¿Te diste cuenta cómo Voltaire y Diderot quisieron romper con el oscurantismo eclesiástico sin poder abandonar sus alegorías lumínicas? Hace un gesto, una caripela, confrontar con el rostro en Levinas. El labio superior tensionado, comunicando elípticamente que me meta la lengua en el orto cuando él habla, y prosigue. Ahora, el canon modélico de interpretación que corteja la causa eficiente se centra, otra vez, en el lenguaje. Cada vez que coincide el catolicismo genocida con la ciencia occidental, es para cagada. Pensá en la última coincidencia feliz. La química y la biología alborozadas sancionan el antiabortismo y certifican que al momento de la fecundación ya el fenómeno es una unión de partículas irrepetibles, como si no fuera a sí mismo irrepetible. El ejemplar del diario de hoy con el que estoy limpiando el pizarrón. 20 del 11 de 1989, Comen Casa Lebrelli. Me felicita por el cómic El tamaño del tamaño. Dice que le parece muy pedagógico un recurso marxiano de alterar el orden de dos lexemas rectores. Verbigracia. Debemos amar absolutamente la vida, que lo es todo, menos absoluta. Mi recreación del apotegma de Feuerbach, quien teme la finitud, teme la vida. Cito el You are what you eat, ¿no? En versión New Age. Y le recuerdo el Man ist was man ist de Ludwig Feuerbach. El verbo ser y el verbo comer en esa conjugación tercera persona son uno y el mismo, digamos. Entonces es un juego de palabras alemán que es muy inhabitual. Se celebran mucho los pocos que hay, los de, por ejemplo, Rammstein, que es Du hast mich, que puede ser vos me tenés o vos me odias. Se suele decir porque Einstein, que quiere decir una piedra, cuando alguien es muy arrogante, se cree el doble de Einstein, se cree Zweistein, se cree dos piedras. Pero justamente los alemanes no quieren que se descorra el velo sobre la opacidad y la ambivalencia del lenguaje, porque son fanáticos de la certeza absoluta. Entonces, al honrar también la palabra, en el sentido de quedar una hora y es esa hora, se evita mostrar, yo creo que fundamentalmente porque hay tantos juegos posibles de palabras en alemán, al estar hecho con lexemas recombinables. Hay uno hermoso que dice Eifersucht, o sea, los celos, ist eine Eigenschaft, es una característica, die mit Eifersucht, que con celo busca, was Leidenschaft, lo que dolor ocasiona. Está hecho con 4 palabras magníficas. Ahora, la mayoría de los alemanes se llaman Juan Carlos Salchicha, ¿no? Schweinsteiger, el jugador alemán, quiere decir escalador de chanchos. Si oyeran el otro sentido posible, se volverían locos porque es permanente. Una de las frases más cordiales, más reverentes, wie heißen Sie, como llama usted, dado que kühl es muy frío, kalt es frío, warm es caliente y heiß es muy caliente, ¿cómo se recalienta usted? ¿Usted qué cosas lo erotizan? Le estás preguntando. Se evita. Se hace siempre una interpretación súper fanáticamente literal. Y por eso, si bien toman del francés el au revoir y lo convierten en su auf Wiedersehen, hasta volver a vernos, si estás hablando con un alemán por teléfono y no te ves, ellos inventaron el auf Wiederhören, que es hasta volver a escucharnos, porque sería faltar la verdad decir que te estás viendo. Bien, entonces esto es porque el Man ist was man ist es una prefiguración de la idea de clases sociales en Marx, que tiene sus tesis sobre Feuerbach. De Feuerbach dice, uno es lo que come, en el sentido que los ricos comen carne y los pobres comen papa. Y bueno, aquí se lo puede traducir como lomo para los cogotudos. Esto es bien hegeliano, le hubiera gustado a Marx la dialéctica. Lomo para los cogotudos, cogote para los que se desloman. Retribuye recordando el Troya fue,
de Virgilio en la Eneida. Ahora que los jóvenes usan esta expresión en boga, el muro de Berlín ya fue. Bueno, envidiosa ya fue. De pronto se acuerda con Fukuyama, Francis Fukuyama, y el fin, en el sentido del final de la historia, si coincide conmigo en que Ludwig Feuerbach es la fuente secreta de Marx y Schopenhauer la de Freud. Me aclara que rompió con Funes aquel atento lazarillo que le consiguiera la venta del manuscrito original del Vacilar de las Bolas para la empresa multinacional normanda, que se encuentra deprimido y que se encuentra al borde de imitar a Pascal, a Pitágoras, a Jesucristo. Tardo en comprender que me está diciendo que tiene fantasía de suicidio. Advierto recién hoy que nunca discutimos el tema de lo que los alemanes llaman muerte libre, Frei Tod. Mi vacilación ante el memento mori lo devuelve a la abierta vigila sin definitivos. Me pregunta cómo se puede considerar a Marx, esto es, id est, al sedicioso, subversivo, revolucionario terrorista, como discípulo de Hegel, aquel acomodatillo oficialista que parangona al Estado poco menos que a lo racional y a lo real. Le explico que es discípulo metodológico, del mismo modo que el método de Schopenhauer de concederle tanto poder a la impersonal, a la iglos, a la sinyo, fuerza bruta involuntaria, que llama irónicamente la voluntad, die Wille, permite a algunos reduccionistas considerarlo el maestro de Nietzsche. Alega que Schopenhauer llega a una ética de la caridad, del olvido de sí, del desprendimiento y de la compasión, sentir con, mientras que Nietzsche arriba a las antípodas, la supresión filantrópica de la piedad, la exaltación de lo que Solá llama la animalidad. Tomo nota mental de que si las conclusiones y no el método fueran la variable taximonómicamente clasificatoria, habría que hablar del Immanuel Kant, el escéptico brillante, la crítica de razón pura, que invierte el orden ptolomeico y descorre el velo acerca del modo en que ponemos reglas al mundo, al que queremos limitarnos histéricamente a mirar voyeuristas, y de René Descartes, el genial crítico metódico de todo axioma, inclusive la distinción entre lo onírico y lo lúcido, y diferenciarlos. De Immanuel Kant, el chupacillo retrogrado y sufrible que devuelve del deicidio toda la nefasta mentira cegadora, y de René Descartes, que tras elevarse a las cumbres de la desenfadada soltura, vuelve a atarnos servilmente al primer motor de San Anselmo. Percibo en mi querido Lebrelli el habitual y obcecado, tosudo y perseverante, cerril y obturador odio a Nietzsche, posiblemente motivado por su crítica al maestro Platón. Pero más que el anticristo, ese falso machista enamorado de la dominatrix Luz Salomé, es el antisócrates, le anoté decir en la interview de radio Aletheia. Nietzsche es el padre de esta mierda que somos ahora y que se llama posmodernidad, fue el concepto vertido antaño en la autor imperdible Paideia News. Para distraerlo le pregunto si no cree que Descartes ya no refutaría el empirismo, demostrando ilusiones ópticas, sino más bien ilusiones verbales, como por ejemplo el propio chiste estúpido al que no podemos resistirnos de que sus obras son remanentes, sobrantes y Descartes. En inglés la mofa lo homologa por similitud fónica a las cartas de Cartes. Me contesta que si Descartes tuviera que sufrir nuestra catástrofe espiritual, no creería que un demonio tal vez lo engañase y que la realidad no fuera real. Diría que es un genio maléfico, infernal, si no lo está engañando, y esta endémica falta de inquietudes intelectuales es la realidad. Bromeo, para aligerar sus sentencias apocalípticas, su amargura, porque Gastón sigue sin llamarlo. ¿Le molestará el vacío de valores, la permanencia de la carga crítica hacia el capitalismo salvaje ante el colapso de la utopía que lo motivó? El hecho de que la crítica de la razón venga cada día menos pura, si pudiera revolcarse con su resplandeciente Adonis. Le digo que después de los 50, levantar la energuménica instrumentalización hebdomaria del espíritu para hacerle los honores a la pareja ya se reduce a tener la voluntad de poder. Pero no siempre se puede, ¿no? Tiene la voluntad de poder. Y que la política argentina corrobora en razón de la corruptela aquello del eterno retorno. Ríe con ganas y tal ímpetu que se ve impelido a lanzar una sonora flatulencia que exuda metano y óxido nitroso. Bueno,
es porque está lleno de ilusión. Cada uno de los chistes tiene un referente concreto en este caso, no se desvía mucho, pero son referentes más desconocidos y por eso tal vez no cause tanta gracia. Bueno, por hoy ya son 35 minutos con esta parodia, más o menos filosófica, que no tiene poco de divulgación, porque lo que se ha dicho de estos filósofos es absolutamente cierto. Vamos a dar por hoy por concluida este encuentro. Hasta la próxima.